Buenas noches, compañeros. Este es nuestro video como para dar cierre a la clase de axiología, y lo que nosotros hicimos fue, digamos que, separar algunas de las temáticas mencionadas en el video del Papa y de las lecturas del libro Valores para la Vida. Digamos que la temática que quiero abordar es el escucha para el mundo. Aparte teníamos como un convenio con mis compañeros, y fue elaborar como unos carteles y escoger un personaje y alguna frase que nos parezca representativa y que nos haya dejado alguna enseñanza durante pues, el proceso del semestre, ¿no? Entonces yo me quedé con Stuart Mill y una frase que dice: el valor de una nación no es otra cosa que el valor de los individuos que la componen. Entonces, que me parece pues muy importante y muy como pertinente para el momento que vive pues la sociedad colombiana, ¿no? Y pues la juventud en general. El tema que yo voy a abordar, o del que voy a dar pues mi, mi aporte en el video, es el escucha para el mundo. Y quizás quisiera como conectarlo de pronto con la sordera del gobierno de Colombia, y de los políticos en general, pues que son como una parte tan importante de la sociedad, y que se desconecta tanto de ella, que ha derivado como en una crisis social, una crisis de salud, financiera gravísima, ¿no? Entonces creo que, pues que no estamos eligiendo correctamente a las personas que dirigen nuestra sociedad, porque evidentemente pues son personas que no saben escucharnos, no saben interpretar nuestras necesidades, y quizás lo hacemos porque tenemos miedo de darle la oportunidad a gente nueva, ¿no? Por el confort en el que nos es más fácil elegir a los de siempre. No sé, mis compañeros desde su punto de vista, qué opinan o qué quisieran aportar. Bueno, pues los postulados que da Wilmer y otorga esta construcción social entre nosotros y nosotras es muy importante debido por el contexto que estamos pasando y más por darle una valoración a las acciones y por lo que se menciona que es un gran y podría ser un gran hito histórico para las próximas generaciones y nosotros comentar sobre esta gran lucha y momento histórico en donde vivimos en un momento de sacrificios, ¿sí? Porque menciona que va a haber recortes de agua por el paro, pero no se sabe qué, qué tiene que ver el paro con el agua, o el desabastecimiento de 2 semanas en las ciudades que tampoco tiene que ver nada, un paro en, en diferentes partes del país que duró 40 días y no hubo desabastecimiento en las ciudades. Entonces, pues algo mm, que no concuerda y no acopla con las realidades y la historia que hemos evidenciado. Y mi frase, que es por Isa Fonegra, que me dice, los miedos que son normales y naturales y que se pueden aliviar cuando pueden compartir. Entonces, pues es muy importante que los miedos en cada uno de nosotros es muy importante porque identificamos lo que tenemos cada persona dentro de nosotros. Entonces tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a hablar frente a otras personas, tenemos miedo a ir al paro. Mi papá o mi mamá no me dejan ir al paro porque piensan que me van a matar, y el miedo que le tienen al paro de ser sinónimo de muerte, que es algo triste, que un paro y un derecho democrático sea sinónimo de paro. Entonces, pues es muy importante y más por los temas que se van a tratar a continuación.
Yo quisiera tomarme la palabra en este momento. Quisiera hablar sobre la parte que me corresponde, que me gustaría hablar un poco sobre ese papel de la mujer y de estas minorías que están siendo marginadas actualmente. Ya no se ven como antes, como algunos tabús o que digamos algo era pecado en sí, pero todavía seguimos con esa exclusión tanto a la comunidad LGBT, tenemos exclusión a algunas mujeres, tenemos exclusión a diferentes minorías como el pueblo indígena, y no es un secreto que asociándolo como llevamos esta línea de la realidad, la minga indígena ha sido como tal discriminada. Entonces, es importante también tener en cuenta esto. El papá en la película, en el documental, nos hablaba que la mujer se debía complementar con el hombre y pues que los dos tenían que tener una reciprocidad. Yo digo que tanto el hombre como la mujer se deben complementar, no que la mujer es el complemento, sino que ambos son ese mismo complemento, no uno encima del otro, sino que los dos van de la mano. Entonces, me parece súper importante de parte de la clase de axiología. Yo siento que eso es como una de las enseñanzas que deja, como una empatía y un respeto, que son dos valores fundamentales, que digamos, no porque una persona piense diferente a mí, y tomándolo otra vez con lo del paro que decía que el que pienses diferente no te hace indiferente. Saber esas realidades que viven nuestros hermanos colombianos y tomar una posición de apoyo, eso es como una de las grandes eh, enseñanzas que me deja como esta clase. Y para terminar, esta es mi frase, la voy a leer, es del Papa Francisco. Dice, al mundo de hoy le hace falta llorar. Lloran los que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Quiere decirnos que muchas veces se nos nubla la empatía por nuestro privilegio. Muchas veces como que vemos a alguien que no tiene para comer y pues qué embarrada y seguimos de largo. Yo creo que esta es una invitación que queremos hacer como tal el grupo, de siempre pensar en los demás, de no como que eso no es conmigo, no me importa, sino tener esa actitud de pensar en los demás, obviamente no regalarles todo, pero sí dar como herramientas, porque creo que eso se le puede volver a uno, ya sean bendiciones, en cosas buenas que le puedan pasar a uno. Entonces, pues ese era como mi aporte como tal de axiología. Gracias. Yo quisiera Bueno, pues continuar con mi tema de tiempo fragmentado, correspondiente a la parte que tomé del Papa Francisco en la película, en el momento en que él dice que hoy en día estamos viviendo muy acelerados desde la mañana hasta la noche. Esto nos está arruinando nuestra salud mental, la salud espiritual y la salud física. Y todo esto destruye la familia, destruye toda la sociedad. El Papa Francisco decía que se pierden los gestos humanos. Ya no tenemos tiempo para dar una caricia, para decir un te quiero, para mirar bonito, para pedir el favor. Todo lo hacemos al acelere y solo pensamos en terminar lo que estemos haciendo rápido. Ya el marido se olvida de cuando conoció a su mujer, de los detalles que le tenía. Ya el papá se olvida de acariciar a los hijos de pasar tiempo con los abuelos. Ya no hay tiempo para la ternura. Y a lo que concluía el Papa Francisco es que ya no hay tiempo para gozar la vida. Esta también es una invitación que hace el grupo a que nos tomemos un tiempo en el día a día de pensar si estamos haciendo las cosas de la manera correcta, siendo cordiales unos con el otro, respetando la integridad de cada persona
y siendo nosotros, pero valorando cada momento y no después decir que se nos fue el tiempo sin haber apreciado las personas que quisimos cuando ya no estén. Pues bueno, pues también retomando, en este momento estamos viviendo una falta de empatía pues de la sociedad. Literalmente no nos colocamos en el lugar del otro. No es entenderlo, yo sí estoy de acuerdo que si uno no está de acuerdo con el paro o está de acuerdo con el paro, no es juzgar a nadie. Estamos viviendo, pues como decía, la falta de empatía. Todo esto se está dando por el desequilibrio económico, como decía pues en el documental, este desequilibrio económico excluye y margina a la sociedad. Entonces, pues como decía mi compañera, es muy fácil hablar desde el privilegio. Como yo tengo, pues no me importa lo que digan los demás. Como yo tengo para pagar una universidad, pues para qué voy a marchar. Entonces, vemos que esto es un problema de que ya no nos importa nuestro, o sea, pues nuestro otro. Y pues como decía en el video del Papa, esto es excluye y margina. También pues yo quiero retomar como el tema de la lectura de los valores, que hablaba de la confianza, que es el convencimiento que alcanzamos por nuestras propias capacidades y cualidades. En este momento en la sociedad que vivimos estamos tan marginados que ya no peleamos por nuestras convicciones y no peleamos por lo que queremos y lo que sentimos. Realmente peleamos por hacer sentir bien a una sociedad que realmente pues no lo merece, porque pues ya uno no piensa en el otro. Entonces, siento que si fuéramos un poquito más empáticos, todo mejoraría. Y la verdad que el paro, o sea, si el paro va a lograr objetivos y metas, siento que se debe seguir, pero vuelvo a decir, no es sin juzgar a los que no siguen el paro ni a los que pues están a favor de este movimiento. Por lo menos el movimiento de la séptima papaleta logró muchas cosas, logró que pues hiciera la constitución del 91, y siento que pues vamos por buen camino, y es, es pensar un poquito en los demás y ya dejar el miedo de lado. Yo sé que nuestros papás pues por lo menos son muy, ay, no salgan porque nos están matando, literal, pero realmente lo que tenemos que hacer en este momento es unirnos. Como decían al principio del video, es mejor estar unidos como hermanos que distanciados y peleados. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir luchando y pues pelear por nuestras convicciones y que no nos censuren. Bueno, son elementos muy importantes que nosotros comentamos, y hay un valor que todos comentamos, que es la empatía de pensar en los manifestantes, empatía en pensar en los transportadores, empatía en pensar en los policías también, porque no todos son malos, empatía, pensar en los comerciantes que han tenido muchas problemáticas en estos tiempos, empatía también en las personas que tienen que caminar mucho para ir a sus trabajos o que a veces no pueden llegar. Empatía a diferentes niños, a los niños que también sienten como un golpe fuerte en el contexto. Por ejemplo, ya habían entrado a clases y por el paro y el pico volvieron otra vez a sus casas. Necesitan esas relaciones sociales que nos representa como seres humanos. Y para continuar con con el video del Papa, mencionaba otra virtud, que es el escucha, que es muy importante para cada persona. Escucharnos y escuchar digamos, sugerencias o problemáticas que se mencionan. Por ejemplo, el gobierno debería escuchar, debería aprender a escuchar. Entonces, pues lo que menciona aquí, que es muy importante, es la madre tierra, que está gritando, está sufriendo en estos momentos y nosotros a veces ni la escuchamos. Por ejemplo, la lluvia está gritando
lluvia ácida que nos afecta directamente. El aire grita de contaminación. La tierra grita de infertilidad. Por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, son por el 8%, bueno, el 8 y el 10% por los alimentos que desperdiciamos cada día, cada día. Es una problemática que deberíamos escuchar, criticar, reflexionar, analizar y ser propositivos. Lo que nos menciona el Papa es darle una protección, denunciar los saqueos y esa sobreexplotación que le están dando a la madre tierra, por ejemplo, en el Amazonas, que en cierta manera, digamos que después del conflicto, de la paz, digo, perdón, después del Tratado de Paz, incrementaron la deforestación, que son 198 millones de hectáreas desforestadas cada año. Están incrementando porcentualmente cada vez más. Entonces, pues es algo absurdo debido por lo que un tratado de paz para, para hacer más desforestación. Y, por ejemplo, los animales que han sido maltratados y, por ejemplo, el consumo excesivo de carne que deberíamos disminuir. Sí, los ambientalistas tratamos de que disminuya, no que no dejen de comer, sino que disminuyan el consumo, que son una de las principales emisores de dióxido de gases de efecto invernadero. Y lo que nos dice el Papa es denunciar esas problemáticas que la Madre Tierra nos está diciendo a gritos y escuchar. Y una de las cosas muy importantes, que hoy lo hablamos en historia, es cultura. Una cultura que debemos reivindicar. Todos debemos tener una cultura. Tenemos concepciones diferentes de cultura. Una cultura inclusiva, una cultura de reconocimiento, una cultura de, por ejemplo, los indígenas que han sido marginados, las mujeres que también han sido denigradas, digamos, con algo tan bonito que es la música. La música la han desprestigiado a la mujer y, por ejemplo, no es, digamos, que la creen débil o no, ellas son capaces, pensantes, propositivas, críticas, que cumplen un gran papel en la sociedad. Por ejemplo, también comunidades internacionales que también, digamos, venezolanos que son excluidos y no debería ser así. Fuimos hermanos en un tiempo, pero ahorita ya son desconocidos e intrusos. Comunidad LGBTI, que pues estamos rechazados constantemente por la sociedad. Entonces es luchar por esas cosas y tener cultura social, una inteligencia social para cambios exponenciales. Y es una de las campañas muy bonitas que me recuerda Shana, una que me ayuda ahí y habla sobre el cambio exponencial, de crear favores, ayudar a las personas para que estas personas lleguen a mover, a transformar sociedad, a hacer cosas pequeñas para que se vuelvan un gran cambio exponencial a nivel nacional, regional, internacional, global, que secularice cosas buenas sociales y no individuales. Pues sí, chicos, eso es como, digamos que nuestro aporte. Yo como para cerrar, me parece como importante y caigo en cuenta, digamos, de un tema que tocábamos a menudo en la clase de axiología y es el relativismo moral, ¿sí? Entonces, de cómo de pronto es tan evidente ese relativismo en la política, porque si vemos, digamos, los gobiernos, los últimos gobiernos del país son muy eficientes cuando están denunciando, digamos, al gobierno venezolano cómo maltrata a los estudiantes y a la comunidad cuando intenta reclamar sus derechos. Pero acá todos aparentemente son vándalos, acá todo se justifica, digamos que ahora últimamente es muy común ver los videos de cómo las Fuerzas Armadas atacan de una forma, o sea, parece una guerra, literalmente, no parece que fuera una protesta, sino una guerra.
Entonces, ¿cómo es tan relativo, ¿no? Esa moral que depende de las circunstancias y se acomoda como tan fácilmente a los intereses de las personas. Entonces yo creo que nosotros como estudiantes, ustedes que son muy jóvenes, pues uno está como en el deber de educarse y irradiar como esa educación que tiene la fortuna de recibir en la universidad a su familia, a sus hijos. En mi caso yo tengo hijos, a mis 2 hijos, y ustedes pues a sus propias familias. Me parece supremamente importante esa formación en valores porque a veces como que uno lo subestima y literalmente uno dice, bueno, estas materias son como materias de relleno, pero cuando uno lee y se va dando cuenta que uno no entiende realmente las formas de ver. Esas corrientes axiológicas le enseñan mucho a ver distintas formas de pensar. Y creo que eso es muy valioso, muchachos. Yo creo que ese como que es nuestro aporte. No sé si alguno de ustedes tengan algo más que decir, o algo así. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Entonces sería como despedirnos con el letrero y mostrarlo y despedirnos con el letrero.